Kinwiwitaques toxocohuan, quinteques tomayoscohuan, quitatisques tocoutzintec, sayosque amoqueman, cualiquipolosques tonahualyohuan. Itlacatili Sistema Nacional de Educación Indígena Opesque Ite Chaltepetlitoca Comaltepec, Ipanin Tocuetlaxcuapan. Can Itlacatzintl Juan Francisco Lucas, Oquiyecan Quenetehuele Iwa Otechpalewi, Ihuac Nautzontle Caxtol Iwan Naupole, Iwan Nomexihuitl. Itlapalehuiles Itechnima Sewal Tlamachtile Oquitlaquitaque. Itechninte Quitzintle José Vasconcelos Omoyolchica Pampaquichihua Socachi Ica Intlamachtil Tomás Sewaliqunigua. Iwa Ipan Nautzontle Caxtol Iwan Sempoal Iwan Neixihuitl. Cani Oquitlalhuique Gabriela Mistral Pampa Sepan Quitequipanosque Nin Yancuic Ixtlamachtilistle. Iconopesque Misiones Culturales. Cane Omocopque Escuela Rural Mexicana Iwa Opesque Caltlamachtilte Itechtocuetlaxcuapan. Otlanque omachihque tlanungaxca moixmati kenomi masewal tlamachtilte ipan nautzontle caxtol iwan neipoale iwan nauxihuitl. Educación indígena nació aquí en Comaltepec el 1 de marzo de 1964. En Comaltepec, allí vas a encontrar a la antropóloga Angélica Castro de la Fuente del Programa Nacional de Castellanización. Ya supimos que iba a ser un programa, que teníamos que ir a las comunidades a enseñar el castellano, pero utilizando nuestra lengua materna. Porque en aquellos tiempos, pues en el 64, 65, todo ese tiempo hasta el año 70, se careció mucho el español. Casi la gente no lo hablaba. Entonces, precisamente el secretario de Educación Pública propusieron que se les capacitara a alumnos, exalumnos de los internados para que ellos llevaran exactamente este lenguaje a las comunidades. Mi tarea era muy, entre comillas, era muy sencilla, porque era de 9 de la mañana a las 12 del día era jugar. Pues yo era chamaco sin problemas. Cantar con ellos en náhuatl y en español. Jugar a las rondas. Entonces, pues, brincar, ¿qué se nos pasa? No estábamos en el aula. Y hablar en la propia lengua de la gente, a mí me abrió una llave mágica. Participaban las mujeres, participaban los hombres, pero todos hablando en mi lengua. Educación indígena verdaderamente es mi esencia. Cuando yo digo mi esencia es que yo crecí de educación indígena. Yo conocí la docencia a partir de educación indígena, a partir de estar en contacto como maestro frente a grupo con los niños. Trabajé durante mucho tiempo con niños de primer grado y yo vi cómo los niños de primer grado pueden leer y escribir en lengua indígena, porque lo he probado, lo he trabajado y he creado muchas cosas. Entonces, para mí mi satisfacción es de educación indígena es haber aprendido mucho de ellas, absorbido mucho de ellos, pero también dar algo más, ¿no? Y haberme formado como profesor. Lo que más me marcó dentro de mi vida profesional fue el que siempre a mí me gustó atender grupos inferiores, como era el primer año, porque yo sentía que el niño era más auténtico, más puro, que de la cual él tenía la percepción y la asimilación de toda la enseñanza-aprendizaje que se le daba. Entonces era como un barrito moldeable, que de la cual yo lo podía moldear a mi manera y a mi modo. Entonces, ese era uno de los detalles que a mí me impresionaba. Pero lo más hermoso de todo esto es que cuando yo preparaba mi clase y cuando yo iba a impartirla, siempre llegaba con una anécdota o con un cuento. Y este cuento, en el transcurso de mi caminar, yo lo iba narrando de acuerdo al entorno que yo iba recorriendo. Entonces, yo así hacía la motivación para poder emprender las actividades cotidianas. ¿Cómo va a decir un niño o va a aprender un niño a hablar del náhuatl español? Precisamente las técnicas que nos dieron, por aquí debe estar una. Bueno,
Yo hago una olla en un papel grande y hago papelitos chiquitos también, así teníamos. Y entonces yo les decía, niños, ¿cómo se llama esto? Pues nada más nos veían secos y algunos se ponen a llorar y ya pues nerviosos porque ¿qué va a gritarles el maestro? Dependiendo del maestro, ¿cómo se llama esto? Pues no, nada más se quedaban callados. Entonces ahí va el trabajo del maestro. Esto se llama olla. ¿Qué es lo que tenía que haber visto el niño? Alguna cosa que conociera. Si no, nunca va a decirlo ni en náhuatl ni en español. Entonces yo dije el ejemplo como olla, porque en todas las comunidades hay olla. En esos tiempos se trató de puro castellanizar. Todos los niños, pues se trataba de presentarles materiales, por ejemplo, una olla, cómo se llama esta olla, cómo se llama ese jarrito, cómo se llama ya en nuestro lenguaje. Y así poco a poco, por medio de juegos y buscándole exactamente para que el niño pues no se aburriera. Me sentí muy honrado cuando en 1970 me responsabilizaron de la educación para el medio indígena, así se llamó inicialmente, y entramos para poder instrumentar la política de educación bilingüe y bicultural. En el campo de la educación bilingüe había una distorsión enorme y eso no le ayudaba mucho a la educación indígena y sobre todo a la enseñanza del idioma castellano a los niños monolingües de lenguas maternas diferentes. Empezó a surgir el proyecto de la educación bilingüe y bicultural y en lugar de castellanizar empezamos a plantear la educación bilingüe y con Echeverría surge la educación bilingüe y bicultural, se fortalece el Instituto Nacional Indigenista que también apoyaba a los pueblos indígenas. Había 10 centros, 11 centros en todo el país. En esos 6 años suben a 70 y tantos, 76 centros coordinadores. Los maestros de educación bilingüe, que éramos poquitos, suben a 20,000, luego 30,000 y bueno, ahora somos más de 60,000 en todo el país. Había una concepción muy simplista y muy mecánica de que un maestro mestizo que no hablaba más que español podía educar a los niños indígenas de cualquier idioma sin entender el fenómeno lingüístico. Había una opinión muy negativa de usar la lengua materna en la educación. Era el método directo. Pues se siente bien, yo a lo menos me sentí bien con mis alumnos en aquellos tiempos, porque cuando llegaban al primer año me felicitaban los maestros. No, maestro, esto está bonito, dice, porque ya no batallamos. Este año me llegaron los niños hablándome un poquito más el español. Entonces, yo estaba acostumbrada a tratar con los niños pues prácticamente monolingües. Pero pues ahorita ya me hablan un poquito más en el español, entonces pues sí hay que adaptar, ¿no? Porque su pensamiento ya viene un poquito más españolizado. Entonces hay que adaptar un poquito más la metodología para poder trabajar con ellos.
En sí, las dificultades que yo he tenido en mi ámbito laboral dentro de la docencia es que me he topado con padres con un gran índice de analfabetismo, el cual pues a mí sí me conmueve eso, porque pues ellos son nuestro principal brazo derecho para seguir enseñándoles y practicando las habilidades con los alumnos. Lo que pasa es que como docentes nos ha faltado concientizarlos, motivarlos y hacerles esa claridad de que el hablar está muy bien, pero les falta leer, les falta escribir, les falta comprender un texto. De esta manera ellos, su náhuatl sería algo que ellos resaltaran, valoraran y más que nada que fuera significativo. Estoy convencido en que el uso de nuestro idioma y con fundamento pedagógico es lo que podrá hacer que se acelere de alguna manera el desarrollo de las comunidades y fortalezca la convivencia. La nueva educación yo creo que lo tienen que enriquecer los padres de familia. Los alumnos, definitivamente, porque pues en un país multicultural es bien complicado señalar líneas genéricas. Se tiene que fortalecer la educación regional y más la educación indígena. Pensaban que la integración definitiva de la población iba a ser forzando la educación a hablar un solo idioma, porque no creían en el trabajo de los propios hablantes de cada lengua indígena. ¿Cómo va a ser maestro un hablante de náhuatl o de totonaco? Y se pensaba que no podían dirigir un salón de clases. El uso del idioma fue una llave enorme, primero para que te abran el corazón, su hogar, y segundo, para que la gente entendía y debatía qué no le parecía en su lengua. Entonces, yo sostengo que el uso del idioma es un instrumento fundamental para la comunicación. Estamos viendo que están mucho apostando a las comunidades indígenas, ¿no? Entre ellas las consultas a los pueblos indígenas, que nunca jamás se les había preguntado. Hoy se les pregunta a los pueblos indígenas qué quieren, cómo quieren que se eduquen, ¿no? Con el programa educativo de la nueva escuela mexicana que vemos el día de hoy, trae una forma de planeación muy interesante. Y para las comunidades indígenas, que ahí hay como una cuestión que creo que te tiene que trabajar más en el aspecto indígena, porque los proyectos vienen generados para trabajarlos de manera general en todas las escuelas. Pero entonces aquí como que me gustaría más como ahondar esas cuestiones de las culturas de los pueblos. ¿Cómo trabajar desde los proyectos didácticos la cultura de los pueblos? Se empieza a plantear lo que hoy es un reto ya, que es dar una educación con enfoque intercultural multilingüe. ¿Qué plantea la educación intercultural? Que los jóvenes de la ciudad sepan que existen otras culturas con su propia visión, con su propia lengua, con sus propias tradiciones. Y que los alumnos de Canoa o de Resurrección sepan que hay alumnos que solamente hablan el español y que tienen como propósito aprender el inglés o el francés o otras lenguas. Y entonces la educación intercultural plantea que todos los alumnos, está bien que hablen el francés, que hablen el inglés, pero que aprendan el náhuatl. Estoy hablando de la ciudad de Puebla. Que aprendan también que existe esa población y que todos somos mexicanos. Ahora es llevar la educación bilingüe en la secundaria, en la preparatoria y en los niveles superiores. Que la educación indígena se predomine desde raíz
hasta una carrera universitaria. Ya no los pueblos y comunidades indígenas por separado, sino es la educación en general, pueda evitar la discriminación y muchos más problemas que genera un país multilingüe como es México. Con los promotores parece nada, pero sí sirvió de mucho para castellanizar. No, en esos tiempos estaban muy atrasados. No, ahorita lo que estamos perdiendo es el lenguaje. Ya los chamacos ya no hablan la lengua materna. Ahorita ya, aquí por ejemplo, en Comaltepec, y aquí era el número 1 de que hablaban el náhuatl. Ahorita necesitamos otra vez enseñarles porque si no se va a perder. Y mantener los idiomas es una tarea central. Claro. Y qué bueno que ustedes, los que entienden de fondo el problema, no es tanto teórico o conceptual, sino desde el punto de vista del derecho humano a hablar su propio idioma. Nosotros que afortunadamente hablamos otra lengua materna, es una bendición, es un orgullo. Es algo que nuestros ancestros, que nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos nos dejaron, es un legado que nos dejaron. Así es que mujeres, portar un traje indígena, hablar una lengua materna, no es señal de vergüenza, es señal de orgullo. ¿Por qué? Porque seguimos latentes y presentes los indígenas nahuas. Yo soy hablante de la lengua náhuatl y yo sé que no es ningún impedimento para que tú puedas salir adelante, del rescatar la lengua, de trabajarla. La satisfacción más grande es que nosotros, de acuerdo a nuestro plan que desarrollamos, los niños pues llevan ese conocimiento, ellos con entusiasmo, y al ver ese entusiasmo de ellos, pues a mí como maestro, me motiva a seguir echándole ganas para que ellos aprendan y lleguen a ser un futuro mejor. Sobre todo que las mamás, que los padres de familia, pues no lo vean como algo malo, ¿no? Que vean que es una forma de entender el mundo, que es una forma que nosotros tenemos muy propia. Pues siento yo que hacerles ver esa parte de la riqueza cultural que ellos tienen es lo que a mí me da orgullo y me da mucha satisfacción de ser maestra de este nivel. La educación indígena para mí es el dar nuestras clases en ambas lenguas, tanto en náhuatl como en español, y ver que los niños tanto te respondan en náhuatl, que es su mundo, y que ellos participan más, y tanto como uno mostrarles lo que es el español y que ellos también comprendan. Cuando salen fuera de la comunidad, ellos se puedan defender en ambas lenguas. Es importante preservar la lengua, ya que de ahí nosotros nos reconocemos, ¿sí? Nuestras comunidades se reconocen por la lengua, por la vestimenta, por sus tradiciones o las raíces que tenemos aculturadas prácticamente. Mexika, mexiwiki, xitlamaki, xikpixtote, posme, guayolcame, tlahuiyacas, tlatlacotlaltica, gualahuatis, tepoztlotopon, tlahuiyacas, tlatlacotlaltica, gualahuatis, tepoztlotopon, quillegualoxihuiquiotlaltic, la yo sé wikin se tzilletica ilwika amo que mantimikis y que mapiltatioki huilo tlamixe wisokse amo mokni tlaxaki kanintemo tlaltikpa ximatiotlazot tlaltikpa ilwika satlamani komitzkate wili México tiene todavía 60 lenguas, por lo menos, que se hablan. Y
se tiene que convivir. Y lo importante es que los propios pueblos se apropien de la tecnología y del conocimiento para avanzar en su propio desarrollo. Vemos como algo que puede pasar en el futuro. Quizá hay muchas cosas que están en nuestras manos todavía de poder hacer ahorita en este momento, pero dejamos este paquete en las manos de la futura generación, de esos jóvenes, de esos maestros, que están llenos de conocimientos. Son jóvenes que nacieron en la era de las TICs, ¿no? Que manejan las tecnologías, que manejan esto, que manejan aquello, y que posiblemente han viajado más y que han tenido más cosas que los que nosotros tuvimos. Pero ahora, con todos esos elementos, ¿cómo pueden ocuparlo para mejorar nuestro sistema de educación indígena? Porque tal parece que a la escuela se le ha otorgado como que es el único espacio donde se hable, donde se fomente, pero después de que salgan los niños de ahí, ¿qué? Es un trabajo en conjunto. Entonces, yo creo que también necesitamos como crear el interés del niño, una necesidad de poder hablarlo, ¿no? De lo contrario, esto solamente quedaría como una cuestión de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Bueno, estábamos a punto de terminar el curso que llevamos aquí a cabo en la comunidad de Comaltepec con la participación de la comunidad. Y entonces ahí estamos en esa fotografía. Hace más de 60 años que nos tomaron esa foto y veo con tristeza ya muchísimos ya nos abandonaron de los que entonces estuvimos. Es allí frente, donde hoy es el auditorio. Digo que allí era de tierra enfrente y allí frente a la cocina y oficina que era de la antropóloga, allí se tomó la fotografía. Bueno, pues siempre que la veo, no sé la verdad quién tomó esa fotografía, porque yo ya grande conocí esa fotografía porque me la regaló la autoridad de este lugar. ¿Cómo la obtuvieron? ¿A dónde? Pues, qué bien, no sé, es un bonito recuerdo. Siento bonito hasta la fecha, pero también siento tristeza porque voy viendo ahí voy poniendo ya quiénes faltan, quiénes vivimos todavía y quiénes ya se fueron. Yo soy sobreviviente por fortuna todavía de esa generación. Technihin tonal onga que mastakti guanometzonti kamastakti pualmasewal tamachtiani techincuetashkuapan. Ihkuak machikawato tomas semanawak. Amon queman tlahtlamis, ixcualnextilis, Méxica tenochtitla.